Hola, buenos días. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal, Miguel? Muy bien, gracias. ¿Cómo vais? Veo que ya tenemos sesión iniciada, está grabando, por lo que podemos comenzar. ¿Cómo te Bueno, ha ido estas 2 semanas? muy bien, estoy en Estados Unidos actualmente, como te dije, me tocó acompañar a mi hija que se está residenciando acá en Miami para su residencia. Bueno, he estado revisando lo que me enviaste, ya hice las correcciones de las preguntas en negativo del cuestionario, también Vale, vi lo que me explicaste sobre las referencias que debo poner en el mismo texto y no dejarlas para el final para no tener dificultad. Y bueno, teniendo en cuenta que el cuestionario que revisamos te pareció bien, estoy planeando para ahorita el 1 de julio comenzar, primero no, primero es viernes, el 4 de julio comenzar a hacer la muestra piloto. Eh, perfecto. Voy a escoger un número más o menos de 50 personas, aun cuando la muestra puede ser un poquito más chica, de 30, voy a escoger 50 y la voy a Vale, correr a ver qué pasa. Ese es lo que tengo planeado para esa semana. He ido también afinando lo del, no me he podido reunir porque me tocó venirme con el ingeniero en cuanto a aplicaciones, pero tengo entendido que él recibió también el mismo cuestionario. No alcancé a decirle que me cambiara las dos preguntas, las que tú me sugeriste de poner en positivo y no en negativo, por eso yo creo que no tiene mayor problema. Yo ok, ahora lo retomo la semana que viene, que ya yo esté en Colombia de nuevo, para que él me coloque esas dos preguntas en positivo. De resto, pues estuve leyendo más a fondo la bibliografía y he estado sacando resúmenes. He escrito algunas otras cosas que espero tener listas esta semana que viene. Bueno, eso es lo que he estado haciendo hasta el momento, Iván. perfecto. Yo he estado investigando un poco y he encontrado alguna aplicación, en concreto una aplicación que puede resultar interesante. Es una aplicación que lo que hace es, también es una aplicación para el seguimiento de la actividad física, pero que se integra con otros tipos de dispositivos y con otras aplicaciones. Es decir, se alimenta de programas como Google Fit, Endomondo, Runtastic. Se llama WeFitter y Wi-Fi. creo que le puedes echar un vistazo porque es interesante porque hace como una conjunción de todos aquellos elementos como relojes digitales, teléfonos móviles o GPS que utilices para hacer deporte y te congrega todo ello en una única aplicación. Entonces te va sumando todas las calorías, kilómetros, distancia que se recorre. Y bueno, creo que podría ser una idea también ya que hay esta posibilidad de unión entre diferentes aplicaciones para alimentar probablemente en el futuro la que vas a diseñar. Yo estaba viendo, también, yo también encontré otras. mm, mm, Algunas están orientadas hacia la parte de ejercicio, pero también encontré una que están usando para el hábito de dejar de fumar, o por lo menos la adicción al tabaco. Sin embargo, no la he podido bajar, debe ser porque estoy acá, pero ya tengo el link eh, donde voy a buscarla, es paga, la voy a bajar de todas maneras para mirar Vale, cómo corre. Y hice un barrido de las 25 aplicaciones más importantes utilizadas en el área de salud, de las cuales hay dos que me parecieron muy buenas. Hay una que es como si fuera una pequeña historia clínica de la persona, como un medical sí, care record, donde tú puedes guardar todos los datos tuyos, incluyendo las alergias, incluyendo algunas cosas que me pareció como una buena base de datos. Y hay otra que sí tiene que ver con modificaciones de los factores de riesgo. De hecho, pues es muy parecida de pronto a la que alguna vez te expliqué del que hizo el profesor Valentín Fuster de allá de España, que se llama Círculo de la Vida, sí, que tiene, además de tener la aplicación, también como que tiene pregrabadas esquemas de enseñanza sobre diferentes puntos. Pues toma la obesidad, la discute y le dice a la persona que está viendo cuáles son los parámetros que tiene que llegar y cuáles son las metas a las cuales tiene que ir. Y toma así los 6 o 7 factores que él pretende analizar y me pareció que eso también es importante. Yo le dije a la persona que me está haciendo el diseño que me dé un espacio para ver si además de las preguntas que ponemos, si ya la persona tiene un factor de riesgo,
nosotros podamos con eso cuantificarlo e inmediatamente proponerle que vea la segunda parte de estrategia educativa en forma inmediata, que lo lleve y lo ponga allá. Tuve la oportunidad ahorita de revisar, me habían nombrado para el curso de factores de riesgo de la Universidad de Barcelona. Me llamaron, entonces estoy colaborando con lo que es, me cayó de anillo al dedo, perfecto. Valoración y estratificación de riesgo cardiovascular. Si bien es un poco Perfecto. diferente porque esos son pacientes, muchos de ellos ya en prevención secundaria. Prevención secundaria es ya cuando les ha dado el evento, sea Sí, infarto, sea ACV, sí, y nosotros pues estamos trabajando casi que antes de la prevención primaria. Alcancé a revisar todos los baremos que existen. En realidad hay publicados como 25 baremos, pero digamos, de los que me llamaron mucho la atención, hay uno que es el QRIX, que lo están tomando de base de datos. Es el único que no está basado en ensayos clínicos como pudo haber sido el de Framingham, que fue el que se hizo en la ciudad de Framingham, el SCORE, que es para las guías europeas, y hay como 4 más, el ASIN. Pude revisar también uno que se llama Redigicor, que es de la provincia de Gerona, muy sí. interesante, donde toma toda la provincia catalana y establecen ahí su propia clasificación. Y fíjate una cosa, cuando yo tomo el riesgo de una persona y utilizo la tabla de Framingham y cojo el mismo riesgo y lo corro, digamos, en el score, por ejemplo, que es el de la europea, hay una diferencia importantísima del peso que le dan al valor del riesgo. Esto Claro. que, como no es universal y cada población es diferente, me pareció que de pronto en nuestra aplicación, no sé de pronto qué riesgo vamos a utilizar, porque en las bases poblacionales que tenemos de Barranquilla no existe todavía ningún estudio donde hayan aplicado ni la escuela, ni el baremo de Framingham, ni el baremo de Score. Entonces, esto es una dificultad porque no tengo contra qué compararme. Y la otra cosa fue que me pude encontrar la General Motors en Zaragoza. Hizo un Sí. estudio muy interesante en hombres que no estaban asintomáticos y no recibían ninguna estatina. Y les corrieron, además de los factores de riesgo tradicionales, que todos sabemos, la edad, el género, de la adicción al tabaco, les hicieron 3 pruebas. Una prueba que tenía que ver con grosor de íntima media de carótida, le miraban también la femoral para ver si tenía placa y hacían score de calcio coronario, que se hace con tomografía computarizada. Lo hicieron solamente en hombres. De los 1.700 personas que cogieron, alcanzaron a tener completo datos como en 1.100. Y fíjate que la aportación de ese estudio en particular es que las placas en femoral, en la arteria femoral, son las que más se relacionan con tener score de calcio positivo, como si la persona tuviera enfermedad coronaria, aún sin tener, Iván, ningún factor manifiesto, cero sintomático. Es decir, es Ya, como ya. si nosotros en terapia ocupacional o terapia laboral, digamos, pudiéramos predecir hacia dónde va ese tipo de sujeto que, bueno, tiene sobrepeso, está fumando, tiene de pronto por ahí alguna presión sistólica elevada. Espérate que se me fue la cámara. Te cuento que me he comunicado, no sé cómo hice, pero estoy con el celular de mi hija, que es el único que tiene señal, el mío no sirvió. Pues se Me han te ve y se contado, te oye perfectamente. sí, menos mal que me ha servido. Te contaba, entonces se toma el factor de riesgo que está estandarizado, pero con el encontrar solamente ya una posibilidad anatómica de tener una placa ya de grasa, pues modifica inmediatamente y mete las intervenciones. Entonces, eso aunado a otro estudio que revisé, que es el estudio MESA, se llama así, como la mesa con S, Sí. donde también hicieron puntuación de calcio coronario. De ese estudio han hecho varias publicaciones, una en el 96, otra en el 2011. Y dentro de la cosa más interesante que tiene es que han venido afinando, pero por multirracialmente. Tienen grupos multiétnicos. Lo hicieron en negros, en blancos. Entonces fíjate que la raza sí es importante. Y también hay uno que me encontré donde relacionan el estatus socioeconómico. En algún momento pensamos que eso no era una variable muy importante, sí que lo es.
de pronto para Barranquilla actualmente no tenga el impacto que puede tener en otros sitios donde hay muchas escalas sociales diferentes. Aquí casi todas las escalas sociales bajas. Vamos a tener muchos estratos uno, 2 y 3 muy Claro, bajo, pero en otros países eso es marcado. Entonces, yo creo que si afinamos bien el instrumento con base en lo que te estoy diciendo, nosotros después podemos mirar que aquellos pacientes que tengan alguna cosa que nosotros pensemos que tienen más riesgo que otros, les podamos sugerir dentro de la estrategia educativa, no solamente seguir al paso de lo que le vamos a enseñar, sino también que vaya donde el doctor para que le hagan realmente determinadas pruebas. determinadas pruebas. Es decir, es muy difícil decirle vaya a llegarse un grosor de carótida o vaya a llegarse una placa de ferro. Pero si le vamos a decir, mira, usted con los datos que tiene, le recomendaríamos que acudiera donde el doctor porque Claro, muy probablemente de seguir así. Ah, y otra cosa que aprendí, cuando hacemos riesgo relativo, los porcentajes de riesgo, Iván, son muy bajitos. Pero si esa misma persona cogemos el riesgo absoluto y lo llevamos al futuro, digamos, todas las proyecciones están muy buenas cuando tú eres anciano y tú tienes 70 años, por ejemplo, y te hacen la proyección a 10 años, pues casas muy bien. Pero cuando eres una persona joven mayor de 30, no encontré muchos estudios por debajo de 30, sino mayor de 30, claro. y Por el tipo de tratamos de patología. predecir el futuro. No nos sirven 10 años, porque 10 años es muy cortito. Entonces tocaría Claro, hacer predicciones a 20 o a 30 años. Entonces cuando claro. uno toma esa población y corrige matemáticamente, casi todos son modelos de regresión de Cox, lo que están utilizando. Y uno corrige el modelo matemático, por ahí hay una forma de hacerlo, tú te das cuenta que el riesgo es mucho mayor del que se había pensado inicialmente. Entonces, personas que tengan, por ejemplo, 10% de tener a 10 años un evento coronario, se les va como a 35%. Entonces, eso, de cierta manera, también estaba yo pensando, eso será motivo pues, de otro estudio, porque la población de Barranquilla no ha sido caracterizada en cuanto a factor de riesgo, pero sí podríamos tener los datos de la base de datos que obtengamos de la encuesta para poder tratar de mirar a ver cuál es el perfil de riesgo que los individuos están refiriendo. O sea, que no solamente vamos a sin querer queriendo, y eso es uno de los objetivos secundarios que de pronto voy a analizar si vale la pena, porque tampoco me puedo poner tenemos el tiempo encima, pero si nosotros pudiéramos, además de valorar el grado de conocimiento, por lo menos insinuar el perfil del sujeto que estamos estudiando con la encuesta, de pronto eso nos serviría también para de ahí sacar otros datos que nos van a servir Claro. en esa muestra qué perfil de riesgo tiene. Y fíjate que los comportamientos sí van de acuerdo a los grupos etarios. Todo lo que he estado leyendo, casi las poblaciones están alrededor de 51 más o menos 5 años, que es donde más se concentra la parte de aparición de enfermedad cardiovascular, independientemente que están sintomáticos o no. Es decir, Sí, 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 sí. los estudios últimos que he estado revisando es tratando de buscar la justificación, por ejemplo, de introducir dentro del tratamiento, inclusive medicamentos como las estatinas. Obviamente eso tiene un impacto de costo alto, de coste alto, porque de todas maneras decirle a un sistema de salud que todo el mundo con algunas características tiene que hacer medidas de intervención, pues dispara la parte de salud. Sin embargo, muchos de ellos están encaminados a eso. ¿Sí? Cuando estamos buscando factores de riesgo, a veces es muy difícil porque la mayoría de la simplicidad con la cual fueron elaboradas esas tablas hacen también que esa misma sea su misma debilidad por ser muy simples y aparentemente, no digamos tontas, pero sí muy sencillas, no tienen en cuenta otros factores y de pronto eso le hace perder peso específico. Eso también lo Claro, encontré en un comentario de un artículo que le estaban haciendo a varios baremos. Bueno, en eso he invertido mi tiempo esta semana que me pareció muy bueno. Yo tengo de todas maneras el resumen de esa búsqueda. Alcancé a escribir como 30 páginas de muy bien. 30 cuartillas con sus respectivas referencias. Alcancé a revisar 44 referencias nuevas que no teníamos antes y alcancé a sacar unos ejemplos, digamos, de cada uno de los artículos de lo que yo quería buscar. Busqué desde el 51 para acá, desde la primera tabla, el primer factor de riesgo que se hizo así con baremos fue en el año 51, fue el primero que se hace Framing, o sea que son casi 60 años de historia. Y los últimos
tú lo debes haber visto, por ahí hay uno que se llama el Interhard, que es un estudio que se hizo en 52 países, es un estudio muy bueno, hecho por la Unidad de Estadística de Hamilton Science en Canadá, lo dirige el doctor Selim Yusuf. Ese tiene la ventaja de que lo que buscaron fue aparición del primer evento de infarto y tiene multietnicidad, porque lo hicieron en casi todo. Acaba de salir publicado hace una semana la parte que corresponde a África y había salido una parte que Latinoamérica, los latinoamericanos en particular tenemos mayor síndrome metabólico, tenemos más alto el perímetro abdominal y tenemos más alto el índice de masa corporal. Las personas, por ejemplo, de España tienen mejor condición física, pero fuman más. Ya. Entonces, una cosa con otra, pero fíjate que bueno, porque bueno, va uno aprendiendo en ese tipo de estudios y podemos tomar información de ahí Claro. para nuestro trabajo. Bueno, eso es lo que quería Algo contar. interesante que comentabas es el tema de conseguir información para poder hacer una población y poder tener información sobre las características poblacionales. Quizás, y me viene a la cabeza ahora, perdamos un poco de información al descartar aquellos encuestados que hayan tenido patologías previas a nivel cardíaco. Quizás también podríamos aprovechar y hacer la entrevista y determinar dos perfiles, uno con problemas cardíacos y otro sin ellos. No sé si Sí, es un aumentaría muchísimo el complejo, pero yo esfuerzo. estoy de acuerdo contigo. Yo creo que nos debemos mantener en la posición inicial de no recibir pacientes cardiovasculares. Porque fíjate, la mayoría de los estudios que he buscado ahorita son gente que no tiene síntomas. En realidad ellos, tú les preguntas si tienen algún problema cardiovascular, dicen que no. Porque así fue como entraron. Un trabajador de General Motors, y tú de 38 años, está en la plenitud de su vida, es un muchachito y Sí, sí, está sí. trabajando y mira, lo ha recibido, ha pasado por el departamento laboral, le han hecho examen y le ha salido, qué sé yo, un poquito alto el colesterol, pero está trabajando. Pero fíjate que de los mil y pico, hay 1020 estudios que tienen por lo menos una placa en alguna parte, ya sea en carótida o en femoral o en score de calcio. Obviamente, hay placas de placas, hay placas más grandes cuando el paciente tiene más factores de riesgo, pero digamos, el individuo no ha tenido ni siquiera el menor dolor de cabeza, es asintomático. Entonces, eso ¿qué nos dice? Que la enfermedad aterosclerótica es mucho más, primero, agresiva. Segundo, no solo, será que los factores de riesgo que estamos analizando, pues no son todos. Entonces, yo creo que es una cosa muy importante. Nosotros a futuro tendríamos que de pronto, lo que podemos proponer es, si vemos, por ejemplo, que esto no sirve, aunque el número no va a ser sino de 2000 encuestas máximo, nosotros podríamos decir que algunas personas de esa encuesta tenían algunos perfiles de más alto riesgo, simplemente sin meternos en Honduras de coger cualquier tipo de clasificación. Yo en eso soy muy cauto porque en lo que estuve revisando, la variación es digamos, del cielo a la tierra, un solo individuo, le hacemos Framingham, le da un dato. Por ejemplo, ahorita hice uno con tener un señor que tenía, por ejemplo, le puse 50 años, le puse la presión arterial en 150 sin tratamiento, le puse 237 de colesterol y le puse 37 de HDL, que son los 5 que utiliza Framingham. Ese me da 12%. Pero si tú le coges los mismos datos y se los pones al score, da 1%. Y así se Claro. como con cuatro baremos y hay una variabilidad muy alta. Eso inclusive servirá después para discutir cuál es el baremo adecuado para nuestra región. Pero hay que caracterizar primero a la población. De todas maneras, yo pienso seguir trabajando en esto. Tú sabes que esta es la línea de investigación que me gusta. Fíjate que tiene mucho que ver también con medicina del trabajo. Porque Obviamente, sí, sí. cuando el individuo llega, tú dices, hombre, ese señor tiene 40 años, tú, tiene 3 4 kilitos de más, tiene un perímetro abdominal aumentadito. Entonces uno dice, eso no es nada. Pero de pronto eso es muy alto, ¿sí me entiendes? Sí, y de pronto dice, no, yo hago ejercicio 2 o 3 veces por semana y uno cree que ese es el ejercicio suficiente. Fíjate que el factor de riesgo más duro, más pesado, digamos así, desde el punto de vista estadístico, es la inactividad física. Ni siquiera es el colesterol alto, ni es la hipertensión, es la inactividad. O sea, el sedentarismo es lo que está matando este planeta. ¿Sí?
que tiene que ver con, pues, con muchas razones y muchas explicaciones, pero es el factor de más alto impacto. O sea que mándame de todas maneras el link de la aplicación que encontraste, yo te prometo que lo reviso, porque yo creo que de pronto dentro de las recomendaciones, a todo el mundo le va a servir la recomendación de actividad física, porque es el que más impacto tiene y de pronto no nos podemos casar con todos los factores de riesgo porque son muchos, pero sí por lo menos Claro. el de consumo de verduras, el consumo de frutas, el de actividad física y bueno, y deja de fumar y ve al médico para que te controle la presión. Digamos, eso sería así en forma simplista de las recomendaciones que Claro, pero ya es mucho mucho. cambio de hábitos de vida. El solo hecho Realmente de que personas caminen, ¿no? Sí, la, sí, la aplicación lo bueno que tiene es que te puede contabilizar toda actividad física, entonces también tiene un componente motivacional porque hace un seguimiento semanal, mensual y anual. Me parece que de consumo de calorías, de distancia recorrida o de tiempo de actividad. Entonces, yo lo he visto bien porque te congrega todo lo que haces. Pues ahora hay Google Fit, por ejemplo, que es una aplicación de Google que a través del acelerómetro del esa sí la he teléfono visto, esa sí la vi. calcula todo el movimiento que haces. Como si caminas únicamente 100 metros, pues te los va sumando. Sí, Y bueno, porque y está eso es dentro de la misma, es como de estos que cuentan pasos, ¿no? Una exactamente como un podómetro, podómetro. Sí, sí, todos los teléfonos ahora traen un acelerómetro un y calcula acelerómetro. ese movimiento con el acelerómetro, GPS y demás. Y Y esta aplicación sintetiza todo y unifica todo. Entonces, Fíjate que Apple Watch, que mira, aquí lo tengo puesto, te claro, dice también, cuándo te tienes que levantar, te claro, dice que tienes que ser, hoy te falta un minuto para que te pongas de pie y te calcula también de acuerdo a lo que tú has programado previamente, porque esa es la otra ventaja. Tú mismo eres tu propio entrenador, porque tú eres el que claro. dice, yo quiero consumir 500 calorías. Entonces, cuando no llegas a esa meta, él te dice, lo sentimos mucho, te faltó todavía, tienes que caminar más. Claro, te va metiendo alarmas para motivarte, o sea, para educarte al fin y al cabo, que es lo que quizás pretendemos. No sé si con el iPhone o con el iWatch funciona también, me imagino que sí, voy a mirarlo porque la he instalado, estoy Ah, la probándola, estás usando, la estás probando. sí, la he probado. Y bueno, tiene con Google Fit, con Runkeeper, Strava, Fitbit, con Garmin, con Moves, Misfit, Rantastic, My Wellness, Endomondo, TomTom, Polar y Sunto. Ah, O mira que sea el que, Polar también funciona, que es el más utilizado, ¿no? O exactamente. sea, Entonces, mándamela para revisarla y bueno, nosotros este módulo lo acabamos el 17 de julio. Te quería preguntar una cosa. Como de todas maneras yo tengo que mandar un avance dentro del proyecto y esta cosa, de pronto definir qué productos, por ejemplo, tener terminada la encuesta, que me parece bien, poder haberla aplicado en los 50 individuos para poder hacer eso. Y bueno, no sé qué más quieras que envíe dentro del trabajo. con eso va a ser suficiente. Diseño de la encuesta, un poco la metodología de aplicación que hemos comentado y Exacto, para poder mandarlo y poder centrarme, pues para tener un documento escrito que soporte lo que hemos trabajado, porque pues yo exactamente. en Lo esto añades, he lo, aprendido lo varias añades cosas. al anterior, lo añades al anterior, Una cosa, incorporas unas Iván, referencias bibliográficas y suficiente. he estado trabajando todos los días. Yo de pronto hay días que tengo más inspiración, como digo yo, donde me puedo Lógicamente. leer dos, tres, cuatro artículos muy fácilmente y le cojo. Pero la verdad es que como estoy muy animado y nosotros aquí en Colombia decimos encarretado, como emocionado con lo que estamos haciendo, pues nunca bajo la guardia porque me ha parecido que además creo, si no estoy equivocado, del mismo trabajo lo va llevando a uno de la mano porque hemos Sí. encontrado a través de la búsqueda bibliográfica muchas cosas muy interesantes. Ahora, estamos conscientes que no podemos abarcar todo, pero como que cada vez voy encontrando con lo que vamos discutiendo el camino adecuado para llegar a tener algo que valga la pena. Y yo creo que sí, nosotros podemos tener, inclusive yo voy a tratar de hacerlo en la primera semana de julio, la aplicación de los 50 personas más. La voy a coger, esa no va a ser al azar, pero voy a coger a las primeras 50 personas con las que me encuentre. Mira, contéstame este cuestionario para nosotros mirar a ver cómo funciona, ¿no? Si ya de todas maneras tú lo habías hecho, ese día me dijiste que no te demoraste más de 4 minutos, No, lo cual para mí es muy bueno porque, es decir, si lo contesta una persona sola y se demora 4 minutos, si va con una persona asistida y tú que se demore 10,
es muy poquito tiempo, entonces no le estamos es decir, eso me deja que un encuestador bien entrenado pueda hacer 6 encuestas por hora, lo Perfectamente. cual si lo contrato para 8 horas me tiene que traer 48 encuestas. Y si multiplicamos eso por 20 encuestadores, quiere decir que en un día, fíjate, 48 por 20, estamos hablando de 1000 encuestas. Es decir, que casi en día y medio puedo Sí. cubrir yo la muestra de lo que nosotros queremos hacer para nuestro trabajo. Eso me deja muy tranquilo, porque no creas, eso es lo que más me preocupaba, poder cumplir con el número de encuestas. Hombre, tienes que tener en cuenta que también no es únicamente el tiempo de aplicación, es convencer a la persona de que la haga, buscarla. Entonces, bueno, algo más se Sí, ¿no? demora, Y de pero pronto tienen que montarse un transporte para llegar acá. No, lo tengo claro, pero tendríamos, digamos, el máximo es que puedan hacer 50, pero el mínimo van a hacer 20. Pero digamos, sí, sí, sí. si son 20 por 5 días, tampoco es mucho tiempo. En una semana las van a tener seguro. 20 En una semana, encuestadores es una cantidad es muy elevada. importante por el tiempo que estamos programando para ver si nosotros, decir, yo estoy pensando agosto, los estudiantes deben regresar de las vacaciones el 17 de julio, entre el 17 y el 20. Entonces, mientras se organizan, yo estoy hablando más o menos con los profesores de ellos para que me los presten para agosto, cosa que Vale. yo en agosto pueda correr ya la encuesta como tal y nosotros a finales de agosto tengamos esa encuesta ya toda elaborada, ¿no? En todas esas personas y podamos nosotros, con base en eso, pues ya entonces empezar a manipular los resultados y mirar a ver qué variables están asociadas unas con otras y bueno, a jugar con Tetris, como digo yo, cuando uno empieza a mirar números, de pronto dice, ay, si hubiera hecho esto, si hubiera recogido esto, si no. Pero bueno, eso le Bueno, pasa por pero todos los estudios empiezan de una forma y los errores que se detecten pues son motivos para continuar estudiando. Por lo tanto, todos los exacto. errores al final son aciertos, así que ahí no te debes preocupar. Además, toda esa información ayudará a construir la aplicación y a crear pues esas rutinas o esos tips de educación. Y obviamente, todas esas aplicaciones, por muy buenas que sean y todas las investigaciones, por buenas que sean, tienen actualizaciones y Claro, muy frecuentes. así es. Así que en ello trabajaremos también directamente. Pues bien, a ver, yo creo que tampoco te tienes que obsesionar ni lo más mínimo en la entrega la segunda entrega, porque al fin y al cabo yo sé perfectamente cómo vas trabajando, sé cuál es el punto, estás súper avanzado, estás yendo a un ritmo muy, muy veloz, por lo tanto, no demores el tiempo en querer adelantar elementos escritos, sino que intenta ser organizado como está siendo y la entrega con únicamente el cuestionario y una explicación y todo lo que tenemos anterior, pues vamos más que sobrados. Estamos en el 40% aún de Perfecto. entrega. Fantástico. Bueno, Y nada, si no, sí. yo no Dime, tengo, dime. no tengo más comentarios. Mándame la aplicación que encontraste, yo la reviso y yo voy a bajar la que te dije que es paga. Vamos a ver si la puedo bajar acá. Es que cuando uno viene acá los celulares, no, la plataforma, fíjate, los gringos son cosas. El Apple Store de Estados Unidos hay que hacerlo con teléfono americano o gringo, pues. El Apple Store con teléfono colombiano no funciona igual. Ah, Entonces, te sale, tu cuenta no permite la bajada de esta aplicación porque es nada más para los Estados Unidos. no lo sabía, la verdad. Y después preguntan que por qué a veces la gente se pone bravos con ellos, pues. Hacen, hacen, digamos, algunas cosas que de pronto uno dice, miércoles, hacen como restricciones, pero bueno, eso Sí. también le encuentro yo, compraré una tarjeta de esas y lo bajaré, pero la es que la encontré antier, me llamó mucho la atención y cuando fui a bajar me dice, su Apple Store colombiano no le permite bajar esta aplicación. Me dio rabia, ¿no? Te pondré en el foro de nuestra plataforma la aplicación. Envíame también las que has encontrado, que también hago una prueba. Ah, bueno, Ya me estoy estructurando a ver si me pongo en forma y cuido mi salud no, también, hace sentido, aprovechando. ya vi que empezaste a comer más fruta. Sí, sí, la verdad es que sí. No todas las frutas sirven. Duré una semana nada más, pero bueno, una semana que come mejor. No todas las frutas sirven, hay que buscar aquellas que tengan buena fibra, ¿viste? De pronto hay frutas de estación que son inclusive más baratas. Ayer fui a mira, curioso, ayer fui a un supermercado acá que se llama Whole Foods, como comida, que es de comida orgánica. Sí. Fíjate, todo es orgánico, el tomate es orgánico, pero es hasta costoso porque pues son productos muy, muy bien elaborados.
Pero claro, la mayoría de los productos de la fruta están apuntando a una calidad de fruta con alto contenido de fibra. Con alto contenido de fibra. Por ejemplo, tú vas a buscar un mango, por ejemplo, y no lo consigues porque pues, lo consideran no adecuado por la cantidad de azúcar que tiene. Pero claro. de pronto hay otras frutas que son más vendibles para ellos. Entonces, me llamó mucho la atención porque es una tendencia, no es solamente a nivel digamos, de ustedes allá en Europa, es mundial. Todo el mundo está en plan de ver cómo hace para mejorar su salud. Y Claro, la única solución es a través de la comida y a través del ejercicio. No hay otra, Iván. Yo estoy claro, convencido de eso. lógicamente, Y, lógicamente. y impactar a las poblaciones jóvenes. Ya nosotros ya estamos muy viejos. Lamentablemente el chip de nosotros ya hace años, hay que tomar a los estudiantes preadolescentes de 6 años y trabajar en ese grupo de 6 a 14 para que tengamos impacto de control digamos, de los factores de riesgo, si no, no vamos a poder con esta cosa. ¿Verdad? Esto está creciendo muy rápidamente. Fíjate que aquí se habla mucho de la comida orgánica, de la comida sin pesticidas, sin herbicidas, hecha naturalmente, sin transgénicos, pero no han hablado nunca nunca he oído el tema de la fruta y la fibra. ¿Qué frutas tienen más fibra, más cantidad de fibra? Bueno, hay frutas, depende de la estación, pero yo te diría, por ejemplo, se recomienda el consumo de melón, por ejemplo. El melón ese que es rosado, es bueno. Digamos la guayaba, que es una fruta de acá, pero que también se puede conseguir allá. El banano, lo que es el guineo, son digamos como las tres. Papaya, la papaya también es una buena fruta. Bueno, yo te puedo mandar una lista de las que he encontrado. Ah, pues sí, sí, Eh, por curiosidad, a ver, no, y mira por una conocer. cosa, ahora que está de moda, también han incluido dentro de la dieta la quinoa. No sé si Sí, en España sí, sí, se sí. consigue. No la he probado, pero se habla mucho de ella aquí A ahora. mí no me gusta mucho, yo te cuento, es mejor una paella, pero sí, porque le ponen al arroz, le ponen la quinoa. eh, Sí, sí, o, sí. eh, pare- yo diría que a veces tiene aspecto como si fuera un fideuá, pero no es un fideuá, parece como si fuera el arroz. Sí, la he visto, la he visto. No la he comido, pero la he Tienes visto. tienes que probarla Sí, sí, porque yo no claro, te lo claro. puedo describir, pero Claro. dicen que es muy buena. Sí, a mí particularmente todavía yo creo que le falta a los cocineros por inventar algo que la haga, ¿Cómo inventarla? exacto, cómo prepararla, pero dicen que es muy buena, que también tiene mucha fibra. ¿Ves? La pitaya también han tomado, a veces el cardo que viene en el cactus, la parte de arriba, el fruto del cactus Claro, también lo que pasa toman. es que la fruta que hay aquí es diferente, no es fruta tan exótica como es aquí, es Bueno, manzana, naranja, pera. sí, manzana, No, naranja, pera y para de contar. Y de pronto por allá de vez en cuando aparece un mango. Pero claro. no, yo he estado allá también, no te preocupes, y sé que a veces no es que no quieran, sino que no existe. Aunque cuando hay, pues sí se consigue, pero es muy difícil. Sí. Y mango a precio de solomillo. Ahora se lo quieren, Mango. esa de solomillo, quieren venderlo en 100.000 euros. Sí. Está bien, Miguel. Pues nada, estamos en contacto. Bueno, Estamos en contacto. listo, Cualquier Iván. cosa Muchas me gracias por escribes. todo. Mándame la aplicación y yo te mando las otras que he encontrado. Ahora mismo cierro dentro de la plataforma y te escribo. Es wifi, Yo, te yo las escribo para que retorno tengas a acceso. Barranquilla, vuelvo el día 1 de julio. Esta Vale. semana, como te dije, estoy usando porque nos van a entregar el departamento, tenemos que alquilar el auto. Voy a tener bastante trabajo de colaboración con mi hija, pero voy a estar buscando cositas. Vale. Pero ya el 1 de julio regreso La próxima conferencia la tendremos que el otro martes, en 15 días, que más o Sí, menos equivale exactamente. a la fecha. Me gustó esto que hemos estado muy puntuales también en las conferencias y hago todo el mayor esfuerzo porque hay que hacerlo y me parece vital y lo seguiremos haciendo, me parece muy bien. Julio, A ver yo si no voy a tienes salir ya. algún problema, estás fuera, me escribes y lo Bueno, cambiamos, pero tampoco hay fíjate problema. que nada más ha sido una sola vez, ya hemos estado muy formales en esto. Fantástico. Perfecto. Pues Bueno, Iván, fenomenal. que Miguel, pasen muchas buena gracias. noche porque ya es de noche. Bueno, Sí, todavía tengo una clase ahora, así que me queda todavía una tienes hora una de... clase a las 11. Bueno, Sí, bueno, sí. un abrazo, que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias, Miguel. Un Chao. saludo.